corito que dice: este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, y este es el día que hizo el Señor, y yo estoy gozosa y yo espero que ustedes también, porque tenemos a un Dios poderoso que ha guardado de cada uno de nosotros. Se darán cuenta que hoy vamos a comenzar la segunda parte del libro de los Proverbios. En la clase anterior estoy haciendo un pequeño resumen indicándole de que tocamos que eran los proverbios. Es un compendio de frases, de alegorías y de refranes que se utilizaban para llevar una enseñanza, principalmente para que las personas cambiaran su forma y manera de vivir, cambiaran su moral, cambiaran su ética a cosas mejores, también su forma médica, civil, social, religiosa, todos esos tipos de formas de vivir fueran cambiando. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Indicamos que Proverbios aparece en el libro del Nuevo Testamento y está en el grupo de los libros sapiensales o poéticos. Y tocamos muchas áreas con relacionado a los proverbios y del libro, y ahora vamos a tocar otras áreas sumamente importantes dentro de ese libro. Pero antes de comenzar, porque si no yo me envuelvo y sigo hablando, vamos a orar. Hay que orar y darle gracias a Dios, ¿verdad? Así que acompáñame rapidito. Padre Santo, mi Dios bueno, mi Creador, te damos gracias por este momento. Te doy gracias por todas aquellas personas que están oyendo esta clase. Úsame, Señor, para tu gloria, y que todo lo que aquí se diga sea sencillo, pero claro, pero que llegue y profundice en el corazón de cada uno de ellos, para que podamos ellos y yo, Señor, agradarte a ti con nuestro diario vivir y agradar al prójimo. Siempre repito y diré que toda la gloria es exclusivamente tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. E inmediatamente vamos a comenzar porque hay muchas cositas. Vamos a tocar con relación al autor. A pesar de que dijimos que en el libro de Proverbios aparecen 3 autores más, o 3 sabios, o 3 personas más escribiendo, el compendio más grande fue de Salomón, y Salomón fue el rey de Israel, hijo de David y Betsabé, y duró reinando al pueblo de Israel por 40 años, desde el año 970 hasta el 930 antes de Cristo. ¿Y saben qué? Él comenzó a reinar este grandioso, este poderoso, numeroso pueblo de Israel a los 20 años, jovencito. Y por eso vemos y entendemos esta oración que él realiza cuando comienza su reinado, solicitándole a Jehová Dios Todopoderoso que le diera sabiduría para poder guiar a ese pueblo. Y qué lindo que esta oración tan sencilla, por decirlo así, pero tan profunda, fue ratificada por Dios, porque no solamente le dio sabiduría, sino que le dio riqueza, poder y autoridad y muchas otras cosas más. Este hombre Salomón fue influenciado por su padre David, que sabemos que era un salmista, que escribía salmos, que cantaba, que era un músico porque tocaba. Así que esta trayectoria y este vivir de Salomón, este vivir de David le enseñó a Salomón el cómo escribir también, para poder él a su vez bajar todos estos proverbios a algo escrito. Dice la palabra o los estudiosos que Salomón está, como quien dice, en competencia, por decir competencia, porque ellos no están compitiendo, que es uno de los que más libros ha escrito en el Antiguo Testamento. El otro que tiene también muchos libros es nuestro amigo Moisés en el Antiguo Testamento. Continuamos. Su fuerza no radicó en el poder militar, ni en la autoridad que tenía, ni en el conocimiento que él tenía, sino que su fuerza estuvo todo el tiempo en la meditación, en la reflexión y en la concepción de grandes proyectos que todos y cada uno de ellos fueron dirigidos por Dios.
Su reputación como sabio no nace por el infamoso incidente cuando él como juez decide de quién es un niño, que uno había muerto y tenían al otro, y dos hermanas, dos mujeres, estaban peleándose por el mismo niño. Él, con la sabiduría que Dios le había dado, dice en Primera de Reyes 3, 16, 27, Primera de Reyes 3, 16, 27, que él cuando juzga y dice, pues para que no haya problema, vamos a matar al niño, lo picamos y cada cual coge la mitad. Inmediatamente la real mamá, inmediatamente dice, no, espérate, yo no voy a permitir esto, es mejor que aunque yo no lo tenga, mi hijo viva. Ese acto de ella ceder al niño, inmediatamente Salomón se dio cuenta, esta es la mamá porque no va a permitir que muera el niño. ¿Qué hace? Le quita el niño y se lo da a la mamá verdadera. También hay muchas referencias en las escrituras de otros acontecimientos poderosos de mucha sabiduría que él realizó. Pero ¿saben qué? En Primera de Reyes 4:31, dice claramente que él era el hombre más sabio de toda aquella época. Y muchos a veces indican aún más sabio de los que están actualmente. Vamos a ver los libros que escribió nuestro amigo Salomón, para que veamos que él hizo bastantes libros. El primero fue Cantar de Cantares, y ese libro él lo escribió cuando estaba joven, romántico, en todo su apogeo, y ese libro es totalmente, en muchas cosas, medio fuerte en algunas cosas cuando la gente lo lee, pero era un hombre romántico, y ahí es cuando él escribe Cantar de Cantares. Salomón también escribe nuestros proverbios, que es lo que estamos leyendo, en la edad madura, en la cima de su poder, cuando más conocimiento y más fuerza tenía. Y el Eclesiastés ya lo hace en el tiempo de su vejez, cuando se da cuenta que todo es vanidad, tanto esforzarse y tanta cosa, cuando al final y al acabe todo el mundo va a morir y cada cosa tiene su tiempo, y muchas veces queremos adelantar los acontecimientos cuando todo tiene su justo momento. Les quiero recordar que también dentro del libro de los Proverbios aparecen dos nombres, dos personas que también escriben parte de los Proverbios. Es cortita la sección de ellos, pero están incluidos dentro del libro de los Proverbios. Y es Agur y el rey Lemuel. Indican que sus nombres, no se sabe mucho de eso, no eran israelitas. No se sabe nada porque sus nombres no eran israelitas, eran un nombre diferente a lo que regularmente se utilizaba. Y aquí vemos que hay dos personas mencionadas con una sabiduría de hacer proverbios que no simplemente eran israelitas. Esto nos da a entender que la sabiduría es universal y no es exclusivo para un país o para una raza, ni mucho menos para una religión. Porque hablamos en la clase anterior que hay muchos proverbios maravillosos, poderosos y famosos que no todos los hicieron personas religiosas, pero fueron proverbios con una sabiduría espectacular y magistral para la humanidad. Y como sabemos y entendemos que aunque no sean cristianos, no era el pueblo de Dios, la sabiduría proviene de Dios y Él se la dio a todas esas personas, pero con el fin de ¿qué? De mejorar su calidad de vida, de mejorar su moral, para poder tener un mejor país, un mejor mundo y poder convivir los unos con los otros. Y así Dios le dio sabiduría para escribir proverbios a otras muchas personas. El libro de Proverbios es una compilación de temas, de refranes, de dichos, y es sumamente importante que vemos cuando uno estudia la historia de los proverbios, comprende un sinnúmero de años, no fue un cortito. La parte principal se comenzó en el año 950 antes de Cristo, y los capítulos 25 y 29 sabemos que fueron copiados o compilados de los varones de Ezequiel. Y así podemos ver que esto es un tiempo bien largo
donde podemos ver que tanto Salomón como Ezequiel, que fue mucho tiempo después que Salomón, escribió proverbios relacionados al diario vivir de las personas. Así que vemos que los proverbios no tienen un corto tiempo, sino que tienen muchos años para esta compilación de diferentes proverbios para que el pueblo o la humanidad funcionaran mejor, con una mejor calidad de vida. Nuestro amado Salomón o amigo Salomón, su nombre Salomón significa pacífico, o sea, como que paz. Y ese nombre trae a colación su forma de vivir. Gracias a su paz o a ese subnombre pacífico, pudo lograr una paz prolongada para el pueblo de Israel. También alcanzó una extensión magistral geográficamente, o sea, el territorio del pueblo de Israel fue espectacularmente grande, por decirlo así. La prosperidad que tuvo en los tiempos de Salomón fue sin precedente. Tanto fue así la prosperidad, la riqueza y el poder y la sabiduría de Salomón, que provocó que la reina de Saba viniera a oír y conocer personalmente de este hombre que todo el mundo hablaba. Usted puede leer este relato en Primera de Reyes 10, 6 al 9. Primera de Reyes 6, 10 al 9. Y también Salomón demostró unas expresiones en sabiduría, en la música y en otros tipos de arte que se generaron mientras él estaba siendo rey y por ende dirigido por Dios. Hay muchos contrastes en la sabiduría que se centra en los proverbios. La sabiduría indicamos que es la habilidad de juzgar y actuar de acuerdo a la dirección de Dios. Si Dios da unas instrucciones y usted no las sigue, usted no es una persona sabia. Sabio es aquel que sigue las instrucciones que Dios da, buenas o no buenas, te gusten o no te gusten. Si Dios lo dijo, usted es un hombre sabio si lo sigue. ¿Por qué? Porque va a adquirir bendición. La sabiduría está a la disposición de todo el mundo, como les dije anteriormente, pero hay que adquirirla por un precio, y un precio es buscarla, no simplemente buscarla, aprenderla, meditarla y ¿qué? Al final ponerla en práctica. La sabiduría y la justicia van juntas, van de la mano. Cuando usted es sabio, usted es una persona justa, usted hace el bien, y lo más importante de todo esto es que la sabiduría proviene de Dios, la origina Dios, Dios es el que la trae. Así que, resumiendo, aquella persona que es tonta, que es arrogante, que es ignorante, que es orgulloso, que es derrochador y es pecador, nunca va a ser admirado. Ahora, usted es una persona sencilla y sabia e inteligente, dirigida por Dios, va a ser admirado y va a ser recordado. Continuamos. Aquí les hice una tabla que conseguí y me gustó, y las cosas que a mí me gustan yo las comparto rapidito con ustedes, donde te indica las secciones en los proverbios. Aquellos que tengan su celular con ustedes, denle un screenshot porque ahí tienen toda la información, y si lo estás viendo por tu computadora, pues dale con tu celular una foto para que tengas estos detalles que les voy a dar en este momento. Quiero decirle que los proverbios del capítulo 1, del 8 al 9, están elogiando totalmente a la sabiduría. En los capítulos 10, versículos 1 al 22, son las reglas de comportamiento, las reglas de vida, las reglas de cómo tú debes actuar y pensar. Los capítulos 22, 17 y 24 y 34, capítulos 22, versículos 17 al 24 y 22, capítulo
versículo 34, hablan de la templanza y de la pereza. De los capítulos 25 hasta el capítulo 29, hablan de diversas formas y maneras de cómo vivir. Hay un compendio junto de todas las formas y sugerencias de cómo uno debe de actuar según cada circunstancia. En el capítulo 30, versículos 1 al 14, nos hablan de la sabiduría de Dios. Aleluya. Y los capítulos 30, versículos 15 al 33, son los proverbios numéricos donde te dan unos detalles de cómo sumar, de cómo restar, de cómo comprar, de cómo no comprar. O sea, todo lo que tiene que ver redundando en números o en dinero. En el capítulo 31, versículos 1 al 9, son los consejos a los reyes. Y del capítulo 31, versículos 10 al 31, habla de las alabanzas a la mujer fuerte, el famoso mujer virtuosa, que aquí se dan todos los detalles de lo que es una mujer virtuosa. Pero también aquí tienen otra tabla que habla de 3 formas o 3 clasificaciones en el cual se divide el libro completo de Proverbios. También vuelvo y les sugiero, hagan un screenshot, tomen la foto con su teléfono y lo tienen para que no tengan que escribirlo y lo tienen para la posteridad. Los capítulos 1 al 9 hablan totalmente de la sabiduría y todo lo que ella implica y todo lo que ella mueble y todo lo que ella forma. Los capítulos 10 al 31, versículo 9, son los refranes, todo un sinnúmero de refranes. Y del capítulo 31, del 10 al 31, capítulo 31, hablan entonces del poema de la mujer virtuosa. Esas son las 3 secciones o clasificaciones que tiene el libro de los Proverbios. Continuamos. La sabiduría, ¿cómo yo aplico esa sabiduría en mi carácter personal, en mi vida? La sabiduría que se menciona aquí es sumamente importante aún hoy en día. Nos enseña a organizar nuestra escala de valores, aleluya, y fortalecer nuestro carácter, y nos hace íntegros y nos conduce a la felicidad. Porque cuando usted tiene buenos valores y usted tiene un buen carácter, cuando usted tiene una forma de vivir íntegramente, usted va a ser feliz, usted no va a tener problemas con nadie y muchísimo menos con Dios. Nos advierten en los proverbios de los errores que tal vez podamos hacer y nos declara lo absurdo de que no le temamos a Dios. Y ahora viene esta famosa palabra de temer y que la gente dice, pero es que yo no le puedo tener miedo a Dios. No estamos hablando de miedo, no estamos hablando de miedo. Temer, le voy a buscar lo que dice el diccionario, lo tengo aquí escrito. Temer es tener a una persona o cosa o por objeto de un temor. Sentir por alguno un temor reverencial parecido al que se tiene al oír a Dios. ¿Por qué un temor? Ahora toco un temor. Temor es la pasión del ánimo que incita a rehusar las cosas que se consideran dañosas o arriesgadas. O sea, que yo tengo que tener una pasión y un ánimo por tratar de no hacer las cosas que sean dañosas. ¿Dañosas a quién? A mí mismo y al prójimo. Y que no sean arriesgadas. Porque muchas veces la gente trata de no, yo no le temo a Dios, yo no le temo a nadie. Pues témele a Dios porque Dios te da unas instrucciones para seguir. Y hay cosas que tú no puedes pasar de la raya porque Dios te dice, hasta aquí llegaste. Si Dios no da permiso, no te tires. Témele a Dios y a sus instrucciones. También el temor es una presunción y un recelo a un daño futuro. Si usted sabe que aquello le va a hacer daño,
usted no lo hace. Así que es mejor temerle a Dios, porque Dios te va a dar la instrucción, te va a dar la guianza, te va a dar las banderitas de alerta de que eso no se puede hacer y allí no se puede llegar. Así que es mejor temerle a Dios para evitar ¿qué? Errores y situaciones. Continuamos. Todas las cosas valiosas para meditar diariamente las podemos adquirir en los proverbios. Los proverbios son 31 capítulos. Y si usted leyera un proverbio diario, tuviera el mes completo recibiendo instrucciones poderosas para usted poder vivir de la mejor manera posible frente a Dios. Mi sugerencia, y le doy como recomendación, comience a leer un capítulo diario, aparte de lo que usted lea en su Biblia normal y sus estudios o su área devocional. Lea un capítulo diario por un mes. Guarde el otro para que no se sienta como que muy presionado. Y después vuelve el próximo mes uno diario. Y usted se va a acordar de lo que yo le estoy diciendo. Porque todo eso que usted va a estar leyendo va a estar entrando en su psiquis, en su ética, en su moral, en su pensar, en su actual, y su vida va a cambiar. Y vamos a ver, si todo el mundo hiciera esto, podríamos ver cómo el mundo puede cambiar a algo mucho mejor. Aquí vamos a ver algunos versos, también otro screenshot, rapidito, tomen foto. Versos que nos habla en Proverbios, una cosa versus la otra. Un ejemplo, nos habla de sabiduría versus necedad, que es una persona necia, que no tiene sabiduría, que hace las cosas mal y todo le queda mal. La justicia versus la maldad. También nos habla del bien versus el mal. La vida versus la muerte. La prosperidad versus la pobreza. El honor versus el deshonor. La permanencia versus la transitoriedad, o sea que tú no te estás quieto y estás cambiando constantemente. La verdad contra la mentira. La laboriosidad contra la indolencia o la vagancia, acá entre nosotros hablándolo así. La amistad versus la enemistad. La prudencia versus la imprudencia. La fidelidad versus el adulterio, la paz versus la violencia, la buena voluntad versus la ira, y vamos a ver a Dios versus el hombre. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Él es el creador, nosotros somos la criatura. Así que estos versos que les traje aquí son importantes para darnos cuenta la magnitud, la riqueza de lo que tienen los proverbios para enseñarnos, por decirlas en resumen, el bien contra el mal, el error contra la verdad. El libro de Proverbios no aparecen referencias de Cristo. Y vamos a buscar en dónde aparece Cristo en los Proverbios, porque todo el mundo dice, tiene que aparecer Cristo. Pero vamos a ver que aunque no haga referencia de Cristo como palabra Cristo, sí hace referencias de muchas analogías que vamos a estar tocando en la clase de hoy. A pesar de que la sabiduría personificada en cuando uno lee Proverbios, la ponen como si fuera femenina. Siempre hablan de la sabiduría como si fuera femenina. Pero a pesar de todo eso, algunos pasajes, como en el capítulo 8, versículos 23 al 31, capítulos 8, 23, 31, aparece una descripción indiscutible de que hace referencia a Jesucristo, quien era el principio con el Padre, es la sabiduría de Dios, y vamos a ver esos versículos. Quiero que busques, si te es posible, Proverbios 8, 23, 31, y lo quiero leer. Dice, eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos. Aquí está, para que lo lean, el que hagan un screenshot. Antes de los abismos fui engendrada.
antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaban los cielos, allí estaba yo, cruzando terrazas el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaban los cielos arriba, cuando afirmaban las fuentes del abismo, cuando ponía el mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Esto es un paralelismo a lo que es Cristo cuando estuvo formando la tierra. Y habla de esa sabiduría, aquí la tienen, que me quedé con ella en la mano, bendito. Con esa sabiduría, hagan ahora sí el screenshot, esa sabiduría fue la que creó todo, y esa sabiduría proviene de Dios, así que es hablando del Creador. Pero también vemos aquí otra forma que nos habla relacionado a que es Cristo, haciendo referencia a Cristo sin decir el nombre. Hagan un screenshot y lo vamos a poder ver en Juan 1:1:3. Juan 1:1:3. Y hace referencia de Cristo, porque aquí Juan nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho podía ser. Así que aquí, cuando estaba en el proverbio hablando de que fue hecho, de que creó, de que puso el mar, de que puso los estatutos, de que hizo las colinas, hizo los valles, estaba hablando del Creador que habla Juan, que era Jesús, aleluya, porque el verbo estaba allí creando todo. Pero también en 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que por causa de Cristo, aunque Salomón no lo vio, la sabiduría viene por causa de él. Así que está haciendo también una referencia de Jesucristo en los proverbios. Y nos quedamos en Colosenses 2:3. Colosenses 2:3, que ahí nos dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en Cristo Jesús. Así que todo esto que hablamos de sabiduría y todo este conocimiento de Cristo, sutilmente estaba hablando de él. Este libro de Proverbios nos revela que este apetito humano por tener sabiduría y conocimiento nos los provocan los proverbios, y ese apetito de conocimiento nos lleva a ¿qué? A buscar a Cristo para satisfacerlo, para agradarlo en tiempo y fuera de tiempo. Los proverbios son muy parecidos a la ley de mosaica, porque describen más o menos la misma que aparecen en la ley mosaica, pero con otros detalles y con unas ansias de perfeccionar más a la gente, con unos refranes, unas alegorías y unos temas más sutiles para que la gente como que lo pudiera entender más. Otras cualidades que adquirimos con los proverbios para encontrar a Cristo revelado en los mismos, vamos a ver que cada cualidad que nos enseñan los proverbios a través de la sabiduría, nos hacen que obedecer a Dios, a tener un comportamiento recto, tener paciencia, ser confiables, tener humildad, ser diligentes, cómo saber tener percepción correcta de las cosas como son verdaderas y tener más amor. Así que
todas estas cualidades que nos da la sabiduría a la postre nos está llevando a ver las cualidades que tenía Cristo. Usted y yo con sabiduría vamos a quién, imitar a quién, a Cristo. Amén. Ahora vamos a ver, en los proverbios también nos habla cómo podemos ver al Espíritu Santo en los proverbios. ¿Nos habla los proverbios del Espíritu Santo? Pues vamos a ver. Tampoco se menciona nada de Espíritu Santo en los proverbios. Directamente no se menciona nada. Pero dice en el versículo, capítulo 1, versículo 23, dice, pero la sabiduría se refiere a su espíritu, lo cual es el Espíritu de Dios. Así que si él habla que la sabiduría viene del Espíritu, pues es el Espíritu de Dios, no hay otro espíritu que pueda dar la sabiduría. En nuestra época actual, el Espíritu Santo obra de una manera muy especial y muy diferente a aquellos tiempos. Recuérdense que en aquellos tiempos el Espíritu Santo estaba sobre las personas o estaba con las personas, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo puede estar sobre nosotros, estar con nosotros, pero más importante y poderoso, está dentro de nosotros. Así que ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, de una manera muy especial, nos ayuda a atesorar, a enriquecernos, a mantenerlos, a entender, a desear obedecer los proverbios. Y esos proverbios, sea cual sea, nos van a ayudar a entenderlos única y exclusivamente el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos va a dar la revelación para poder entender los mismos. Continuamos. Y dice también que siempre se ha dicho o enseñado que sobre el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que siempre nos han indicado que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento, pero que el Nuevo Testamento revela al Nuevo. ¿Pudieron entender? El Nuevo Testamento, aunque no aparece el Nuevo Testamento, está ahí oculto, porque todo lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento a la postre va a ser revelado ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Así que podemos ver que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento demuestra la sabiduría y nos va a hacer entender y capacitarnos para entender el Antiguo Testamento, pero ponerlo en práctica en el Nuevo, que es donde usted y yo estamos trabajando hoy en día. Este libro de los Proverbios lo que nos hace es llevarnos a justicia, para que podamos ser unas personas más justas y más cabales. Continuamos, que hay muchas cositas todavía. Rasgos rasgos únicos y exclusivos que aparecen en el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios indica claramente quién es el autor, quiénes son los autores. Hay otros libros que sí hablan de autores, pero como que no los mencionan claramente. En los Proverbios sí te dicen que es Salomón y también te habla de Agur y de Lemuel. O sea, te dicen los nombres. También nos habla una evidencia bien clara de que el compendio de todos estos proverbios tuvo un periodo de 250 años de formarse, de unirse, de complementarlo. ¿Y por qué se dice así? Porque Ezequiel lo menciona, ya que en Ezequiel se menciona en el capítulo 25, versículo 1, mencionan a Ezequiel. Y este Ezequiel estuvo muchos años de diferencia entre Salomón y él. El Génesis abarca largos periodos de historia, pero no todo se detalla con tanta claridad, con tanta minucidad de los tiempos exactamente. Así que el libro de Proverbios indica claramente el tiempo y quiénes fueron los que lo hicieron. Ahora quiero compartir con ustedes, para cerrar esta clase, unos versículos bíblicos que entiendo yo que nos pueden ayudar para entender lo importante de qué es tener o pedir y mantener la sabiduría.
Vamos a irnos a Job 28:28. Job 28:28, que el cual reza de la siguiente manera. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Aquí nos está indicando dos acciones que un hombre prudente, un hombre sabio realiza. Es primeramente temerle a Dios, porque ahí tienes sabiduría, es no cucarlo, no retarlo, no irte en contra de lo establecido y de lo que ya Dios nos ha dicho. Eso es tener sabiduría. Y el apartarte del mal, eso es la inteligencia. El apartarte del mal es tener conciencia y conocimiento de que eso no funciona, de que eso no es, de que eso está mal. Pues apártate y vas a tener menos problemas. Así que la sabiduría se une con la inteligencia para que tú y yo podamos vivir un poco mejor. También tenemos el Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10, que reza de la siguiente manera. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. El principio de todo, de la sabiduría, es tenerle temor a Jehová, es reconocer quién es Jehová, eso es todo. Y tener buen entendimiento de que cuando tú y yo practicamos, obedecemos, hacemos los mandamientos que Dios nos ha mandado a hacer, vamos a estar bien y eso nos demuestra que tenemos sabiduría. Y cuando nosotros obedecemos a Dios por lo que Él manda hacer de la mejor manera posible, vamos a tener loor. ¿Qué es loor? Nos van a reconocer, van a decir cuántas buenas cosas tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo las cosas que Dios nos mandó a hacer y por ende vamos a tener sabiduría. Y por último, estos otros dos versículos, Proverbios 3:13. Proverbios 3:13, que ya mismo nos decía, bienaventurado, hombre dichoso, hombre con suerte, hombre que está en mejor posición, que está bendecido, es el hombre que halla la sabiduría y el que obtiene la inteligencia. Cuando tú tienes sabiduría, automáticamente a la postre vas a tener inteligencia y vas a poder obrar bien. Así que la palabra misma te dice que es bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Y ahora usted dirá, pero es que yo no tengo sabiduría. Carmenito, yo no tengo sabiduría, como yo adquiero eso. Pues la palabra es también, Dios tiene para todo contestación. Y te dice Santiago 1:5. Santiago 1:5 que te lee y te dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y te será dada. Y es más, continúa. Pero pide creyendo, pide confiando en que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Si no la tienes, estás consciente de que estás fallando, no tengo sabiduría para actuar, no tengo sabiduría para tratarme a mí mismo, no tengo sabiduría para tratar a mi familia, a mi prójimo, a mi mundo, a mi pueblo, lo que tú quieras hacer, no tengo sabiduría. Todo me sale mal, todo es un problema. Pues la palabra misma te dice la solución. Pídesela a Dios, que Él es el que da la sabiduría. ¿Y sabes qué? Él te la va a dar abundantemente. No te va a dar chispito ni poquito. Te va a dar sabiduría abundantemente. ¿Para qué? Para que tú puedas cambiar tu forma de vivir, para que tú puedas cambiar tu moral, tu ética, para que tú puedas cambiar y mejorar tu forma religiosa, tu forma social, tu forma de médico, de cuidarte tú, de cuidar a tu familia, tu forma de tratar al prójimo. Eso tú lo adquieres con sabiduría y quien te la da es Dios. ¿Para qué? Cerrando, te van a dar la sabiduría. ¿Para qué? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, para que tengas justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a aquellos simples, a aquellos que piensan que no pueden hacer, te va a hacer rápido, inteligente,
sabio para poder comportarte y hacer las cosas que tengas que hacer. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura para que sepan hacer las cosas correctamente en el momento correcto y con cordura. Y dice la palabra que oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Así que aprovecha, conoce, expulga, escudriña y medita en los proverbios, que nos va a enseñar a ti y a mí a tener una mejor calidad de vida, dirigidos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos terminado esta clase, nos vamos a ver en la próxima y espero que hayamos aprendido algo más para poder agradarle a Dios. Y me despido con tu bendición pastoral. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en todos los tuyos paz. Nos vemos hasta la próxima. Dios te guarde.